Buen día, gente. Este es el video tutorial acerca del primer laboratorio de análisis y señales y sistemas que vamos a trabajar en MATLAB. Nosotros vamos a manejar los temas de números complejos y graficación de señales. Entonces, según la guía, en un primer ejemplo tenemos que de dos números complejos toca realizar la suma y resta y la gráfica de su suma. Entonces nos dan el primer número complejo, que es 3 más 7i, y el segundo número complejo, que es 5 menos 6i. Entonces, para agilizar este video tutorial, yo ya tengo generados los códigos. No nos vamos a poner a digitarlos, o si no nos extendemos. Entonces, tenemos Z1, Z2, que son las variables que contienen los dos primeros números complejos. Como podemos ver, aquí está 3 más 7i y Z2 contiene 5 menos 6i. Las variables ZS y ZR son las que van a contener las operaciones. ZS nos va a contener la sumatoria de ambos números complejos y ZR la resta entre ambos números complejos. Los comandos compás, aquí que aparece el compás Z1 y compás Z2, son los que nos van a graficar, nos van a generar las gráficas de los dos números complejos. Entonces, para generar, cuando le damos Enter, efectivamente podemos observar que nos grafica los dos números complejos y su resultado entre operaciones. Aquí nos dice que ZS, que es la operación de las sumas, nos va a dar 8 más 1i, y la resta entre los números complejos nos va a dar menos 2 más 13i. Ahora nos disponemos a graficar la suma entre estos dos. Entonces, colocamos compás más ZS, que es la suma, y para poderlo diferenciar agregamos R, que significa que en la gráfica nos lo va a colocar en color rojo. Efectivamente, aquí podemos ver que se nos añade a la gráfica el ZS, que es el número complejo resultante entre la sumatoria de ambas. Ahora bien, para seguir con el siguiente ejemplo de la guía, lo más recomendable para trabajar y no generar errores es utilizar el comando clear para que el workspace de MATLAB borre todas las variables que tenía guardadas y no nos interfieran en los ejemplos futuros que vamos a desarrollar. Bueno, entonces en el ejemplo número 2 nos dan dos números complejos que son 3 más 6i y 7 más 9i. Toca realizar la resta entre estos dos y su respectiva gráfica. Bueno, entonces en MATLAB, en la ventana de comando, procedemos a colocar Z1 como el primer número complejo que nos dieron y Z2 en el segundo. Volvemos a efectuar ZR, que es para realizar la resta entre estos dos. Los comandos de compás para cada una de las variables, y si oprimimos Enter nos va a dar nuestro resultado y la gráfica de estas dos, siendo las azules los dos números complejos y la flecha roja la ZR, que es la resta entre estos dos. Bien, entonces para un ejemplo 3 tenemos que dados Z1 y Z2, que contienen dos números complejos que respectivamente cada uno es un cuarto más un medio de i, y el otro número complejo es un medio más un tercio de i, hallar la multiplicación y división entre estos números complejos como su respectiva gráfica. Entonces el comando que debemos generar es el siguiente. Z1 nos contiene el primer número complejo, Z2 el segundo número complejo. Aquí Z3
va a ser la multiplicación de los dos números complejos. Entonces, aquí de una vez nos va a generar la gráfica y su respuesta. Entonces, aquí nos dice que Z3, la multiplicación de estos dos es menos 0.0417 más 0.3333i. Y su gráfica, la siguiente, la que nos está generando ahí MATLAB. Ahora bien, para calcular el resultado, esta es entre la multiplicación entre estos dos números complejos. Para calcular entonces la división, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recuerden utilizar el comando clear. Y aquí, como estoy utilizando el mismo código que la multiplicación, cambiamos acá el multiplicar por la división y ya. Ahora, nos genera la gráfica correspondiente a la división entre estos dos y su resultado nos dice que es 0.8077 más 0.4615i. Bueno, ya que la gráfica, cayendo en cuenta la gráfica de división, no nos la piden en la guía, es una operación extra que se hace, pero en la guía sí nos piden la gráfica de la operación entre los siguientes números complejos que nos dan. Entonces, acá nos dicen, en la guía nos piden que calcular la división entre los siguientes números complejos: 1/4 más 1i, y el siguiente número complejo es 1/2 más 1/3 de i. Entonces, aquí podemos observar Z1 y Z2 nos contienen los dos números complejos. Z3 va a ser el que nos va a realizar la operación, en este caso la división, y los compás, que es la graficación de los tres números complejos. Entonces, aquí nos genera la gráfica pertinente a la operación de los dos números complejos, que son los de color azul y de color rojo, que es el resultante. El resultado de la operación, que es la división, nos dice que da 1.2692 más 1.1538i. Bueno, en estos primeros ejemplos, los tres primeros, ya hicimos operaciones entre números complejos. Ahora la guía nos va a pedir que calcular la parte imaginaria o real de los números complejos que vayamos a utilizar. Entonces, utilizando el comando clear, para borrar todo en su memoria, disponemos a realizar el ejemplo número 4, que nos dice: dado Z1 igual a menos 3 más 7i y Z2 9 más 4i, calcular la parte real de estos dos números complejos. Entonces, el comando que tenemos, el código, perdón, que tenemos que utilizar en MATLAB es el siguiente: Z1 y Z2, que es lo que nos contienen los dos números complejos, y el comando real, que nos va a calcular la parte real de Z1 y Z2 respectivamente. Efectivamente, podemos observar que la parte real de Z1 es menos 3, como nos da aquí la respuesta, y la parte real de Z2 es 9, como nos lo dan aquí la respuesta. Bueno, pasando ahora al ejemplo número 5 de la guía, nos dice que dado Z1, que son el mismo que utilizamos, y Z2, que es el mismo que utilizamos, el mismo número complejo que utilizamos en el ejemplo número 4, nos piden ahora calcular la parte imaginaria y su respectiva gráfica. Entonces, el código que tenemos que utilizar para esta parte es el siguiente. Entonces, efectivamente Z1 y Z2 nos contienen los números complejos
Z1 y Z2 el conjugado de Z1 y Z2. Hay que aclarar que este Z1 y Z2 están en minúsculas y los otros dos Z1 y Z2 siguientes están en mayúsculas. Entonces, nuestra gráfica es la siguiente. Entonces ahí tenemos los conjugados de estos dos números complejos y su respectiva gráfica. Ahora bien, para el ejemplo número 6 nos dice que mostrar que el número complejo, es decir, menos la raíz cúbica de 3 menos i es igual a 8i. Nos dice que hay que demostrarlo de dos maneras distintas. Entonces, el código para implementar este ejemplo es el siguiente. Colocamos en Z el número imaginario, que es el número complejo, que acá es menos la raíz cúbica de 3i, y utilizamos los siguientes comandos para generar la primera forma de respuesta. Ahora, para la segunda, tenemos que añadir la siguiente parte. Entonces, en esta parte vamos a realizar la gráfica de las tres raíces que existen del número complejo. Entonces, gráficamente se puede observar las tres raíces que existen entonces de menos i y el número complejo que trabajamos en este ejemplo. Pasando al ejemplo número 7, ya terminamos de realizar lo que es gráficas de números complejos. Entonces vamos a utilizar la fórmula de Movie, que tenemos que demostrar que coseno de 5 teta es igual a coseno a la 5 de teta menos 10 coseno a la 3 de teta seno al cuadrado de teta más 5 coseno de teta por seno a la 4 de teta. El código que tenemos que utilizar para esta parte entonces es la siguiente. Ok, aquí podemos observar que el código en una primera instancia tenemos definido como i como la raíz de menos 1 y z2 la función. Entonces nos dice que nos toma z2 como coseno de t más i por el seno de t elevado a la 5. El comando expand nos expande z2, es decir, nos efectúa la operación que hay en z2. Después podemos observarlo en esta línea. Después nos tomamos la parte real de estos dos números, que es el coseno de 5t más i por el seno de 5t. Entonces, aquí al final nos da la parte real de este, que podemos observarlo, es coseno de 5t. Estos otros dos resultados son la expansión y el resultado de toda la operación que hemos efectuado como se anunció anteriormente. Perfecto. Entonces, pasando al ejemplo número 8, nos dice el enunciado que toca dibujar la señal de paso unitario y realizar un corrimiento en el tiempo 3 unidades hacia el futuro y 4 unidades hacia el pasado. El código que tenemos que utilizar para este ejemplo número 8 es el siguiente. T, que definimos el tiempo o el vector en que se va a graficar, y que es heaviside de t, que ya tenemos definido el concepto en clase, el comando plot, que es graficar t y y,
y sus coordenadas pertinentemente. Grid on, que significa la cuadrícula encendida de estos. Entonces, nos dice que que nos toma la función t, después nos dice que tiene que realizar un corrimiento de 3 unidades hacia el futuro y 4 unidades hacia el pasado. Ahí podemos observarlo. Entonces, esta es nuestra primera gráfica para el ejemplo número 8. Ahí está, perfectamente se puede apreciar las características que nos piden del corrimiento en el futuro y en el pasado de la función del paso unitario. Bien, entonces cerramos acá, comando clear, y pasamos al ejemplo número 9. Entonces, para el ejemplo número 9 nos dice que debemos dibujar la señal seno de t en el intervalo de pi medios y 2pi y luego realizar una inversión en el tiempo de esa señal, dibujar las dos señales en la misma gráfica. El código para este ejemplo es t, definimos el vector t en el intervalo de pi medios y 2pi con 200 factores a tener en cuenta para que sea más definida la gráfica. Entonces y lo definimos como seno de t, decimos que nos dibuje y y1 seno de menos t, que es la inversión en el tiempo, y que nos dibuje y1. Ahí podemos observar la gráfica que nos tiene que dar para ese resultado. Entonces ahí tenemos el resultado de esa. Pasamos al ejemplo número 10. Entonces cerramos acá la gráfica, damos clear y nos pide que dibujar la señal de pulso cuadrado de ancho de 2 unidades y centrado en t igual a 4 y luego escalarlo en el tiempo por 2 y 1/2 respectivamente. El código para este es el siguiente. Entonces nos dice que un señal de pulso cuadrado de un ancho de 2 unidades centrado en t igual a 4, el Heaviside de t menos 4, después nos pide que escalarlo en el tiempo por 2, acá está 2t por t menos 4 y después por 1/2 respectivamente. Acá está Heaviside de 0.5 por t menos 4. Ahí está la gráfica que nos genera el ejemplo número 10. Cabe recordar que cuando yo defino t acá igual a es el vector donde se va a efectuar la gráfica de y. Ahora bien, pasando al ejemplo número 11, cerramos acá y acá, nos dice dibujar la señal seno de t en el intervalo de menos 4pi y luego realizar la escalonización en el tiempo de esta señal por 1/4 y 2 respectivamente. Dibujar las tres señales en la misma gráfica. Entonces el código en MATLAB para este programa es: definimos el intervalo en t, hacemos y que sea seno de t, graficamos el plot, después definimos y1 como el seno de 2t, lo graficamos y después definimos y2 como el seno de 1/2 de t.
Entonces, en esa tan confusa, ahí tenemos la gráfica que nos piden en el ejemplo número 11. Ahí se puede ver los tres colores. Voy a tratar de hacer un zoom acá. Perdón, acá está. Se puede observar el azul, el negro y el rojo. Entonces, aquí tenemos el azul como la función original, el rojo como seno de 2t, seno de 2t, y el negro como el seno de un medio de t. Perfecto. Ahora, pasando al ejemplo número 12, cerramos acá. Nos pide dibujar una señal a trozos. Ahora, la señal a trozos es tr de t, cuando t es menor a 1, vale 0. Cuando t está entre 0 y 1, vale 3. Cuando t está entre 1 y 3, vale 1. Y cuando t es mayor a 3, vale 0. El comando para realizar esto en MATLAB es el siguiente. Ahí nos genera la gráfica y vamos a definir ahora sí qué es. Entonces, definimos el vector t, donde se tiene que realizar la gráfica. Entonces lo tenemos de 0 a 4. Y aquí está. Entonces nos dice en una primera instancia que 0 cuando t es menor a menos 1, y añadimos que vale 3 cuando t está entre 0 y 1, lo multiplicamos por 3, y se suma cuando vale 1 cuando t está entre 1 y 3, y le sumamos el 0, lo multiplicamos cuando t es mayor a los valores de 3. Ahí el comando subplot 201 nos grafica en la parte superior la función definida a trozos, el comando grid on, que es la cuadrícula, y title, que es de función definida a trozos. En el comando de abajo, entonces, tenemos que ya realizar las correcciones pertinentes, porque nos pide que toca desplazar las 7 unidades hacia el futuro y escalarla por un factor de 3/5. Entonces ahí ya nos varía y definimos que cuando vale 0, entonces t tiene que ser menor a 7, a los números en 7, y 3 tiene que valer a los t menores, que t tiene que estar entre 7 y 9, y 1 tiene que estar entre 9 y 13, y 0 al t mayores a 13. Entonces ahí se puede observar claramente la gráfica en el subplot 212, que es la de abajo, que dice función y escalada a trozos. Ahí está, ese es el código para el ejemplo número 12. Entonces ya terminamos la parte de ejemplos de la guía de señales y sistemas. Ahora procedemos a realizar los ejemplos que tenemos que desarrollar para la solución de esta guía. Entonces cerramos acá, damos clear acá. Para no confundirnos, vamos a borrar los comandos. Y entonces en un primer ejemplo, en el ejercicio número 1, nos piden calcular la suma, resta, multiplicación y división de los siguientes números complejos: 1 más 2i y 1 más 0.8i, y graficar sus resultados. Bueno, entonces
Definimos en Z1 y Z2 los dos números complejos, ZS la suma entre ambos, ZR la resta entre ambos, ZM la multiplicación y ZD la división. Entonces, aquí tenemos en un primer instante la gráfica de los dos números complejos y nos da ya el resultado de ZS, ZR y ZM y ZD, que es la operación entre la suma, que es esta, la resta, que nos da el resultado de este, ZM, que es la multiplicación, y ZD, que es la división. Entonces, si yo deseo graficar entonces ZS, que es la suma, y lo defino como rojo, que me lo dibuje en color rojo. Entonces tenemos la primera acá, que esa es la sumatoria, al que se puede observar en color rojo, es la gráfica del número complejo, que es la suma entre los dos, entre Z1 y Z2. Ahora, si yo deseo realizar la gráfica de ZR, que es entonces ZR, que es la resta, y lo definimos como color negro acá. Perdón, es compás, es con Z, ZS. Entonces yo defino acá color negro. Entonces en la gráfica suma, es resta. Estoy aquí cometiendo errores, qué pena. Entonces, compás, entonces agregamos la ZR, que es la resta, que vamos a calcular para diferenciarla. Entonces calculamos acá como otro color acá. Y ahí nos grafica en esta parte, si se puede detallar, la resta. Entonces, si yo deseo hacer ahora la multiplicación ZM, entonces coloquémoslo como rojo, podemos observar que esta gráfica es la de la multiplicación. Aclaro, entonces estamos haciendo todo en una misma gráfica. Esta negra es la resta, esta azul grande que se cambió de color es la suma, el de color rojo es la multiplicación entre ambas, y vamos a colocar otro, no me acuerdo el color, el comando para más colores, pero entonces vamos a colocar ZD, que es la división, y lo vamos a colocar como otro color negro. Entonces nos tiene que dar en otra posición. Acá lo podemos detallar, que nos da la posición, que la gráfica para la división sí de los dos números complejos. Sí, pues en el informe se graficó cada uno por separado para que tuviéramos mayor claridad, pero pues por tiempo aquí graficamos todo en un mismo plano. Ahora bien, vamos a pasar al ejercicio número 2, que nos dice que hallar mediante la fórmula de Movie para coseno de 4θ. Entonces, clear para borrar todo esto. El comando para esto, entonces, es el siguiente. Definimos, entonces, y como raíz de menos 1 y coseno de θ, perdón, acá sí, mediante la fórmula que es coseno de 4θ, que aplicando la fórmula de Movie nos tiene que dar como coseno de θ más sin por el seno de θ a la 4. Y con el comando de expandirlo, el Z2, y cogemos como X como la parte real de lo que nos va a venir dando aquí al final.
Entonces, aquí la respuesta nos da esta, que es coseno de t a la 4, bueno, en este caso es t, coseno de t a la 4 menos coseno de t por seno de t a la 3 por 4i más coseno de t a la 3 por seno de 4i menos 6 coseno de t elevado al cuadrado por seno de t elevado al cuadrado. La parte real de esto es coseno de 4t. Ahora bien, vamos a tratar, porque la verdad tuve dificultades con el desarrollo del ejemplo número 3, del ejercicio, perdón, número 3, que nos pide dibujar una señal a trozos. Para este caso, entonces nos dice que la señal vale 0 para los t menores a 1, vale menos 2 para los t entre 1 y 0, y vale 3 para los t entre 0 y 1, vale 1 para los t entre 1 y 3 y vale 0 para los t mayores a 3. El código que debemos utilizar es el siguiente. Me perdí, es que se me hizo el código, acá está. Perfecto, entonces el código que tenemos que utilizar es el siguiente. Esa es nuestra función original de trozos, ahí está definida, ahí no tuve inconveniente en realizar esa parte. Ahora nos dice que desplace las 3 unidades hacia el pasado, inviertan en el tiempo y escálenla por 2. Entonces yo me puse a hacerlo eso en el cuaderno, su desarrollo, porque toca aquí ingresarle a MATLAB ya los datos resueltos para su graficación. Entonces aquí mi gráfica me dice que es la siguiente. Creo que no está bien, pero entonces aquí podemos observar que yo ya hago lo que me van pidiendo, que es la multiplicación, que me dicen que desplace las 3 unidades hacia el pasado, invierta en el tiempo y escálela por un factor de 2. Acá sí todas están multiplicadas por un factor de 2, absolutamente todo. Ya se hizo al moverlo 3 unidades hacia el pasado y está invertida en el tiempo. Entonces, si se puede detallar, aquí está 2 por 0. Entonces hay que multiplicarlo en 2 a los t menores a menos 4 y así sucesivamente. No me voy a poner aquí a dar explicación de cada una, y nos va graficando acá en la parte de abajo está la función desplazada y escalada a trozos. Ahora, entonces pasando al ejercicio número 4, nos pide, cerremos por acá, nos dice dibujar las señales utilizando a c como 1, a sub 0 como 1, w sub c como 0.8 pi, w sub 0 como 0.3 pi. Entonces, en un primero nos dice, perdón, acá, ya, exacto. Entonces, nos dice que debemos que graficar la función AC coseno de WC por T. El código para esto está acá. Entonces yo defino el intervalo, no me dan a calcular, entonces yo defino como el intervalo como 2pi, menos 2pi y 2pi. Entonces acá, como nos dice que es AC, o sea es 1 por el coseno de WC, que en este caso es 0.8 pi por T. La gráfica para esta función es la siguiente, la que nos está mostrando MATLAB. Ahora, nos pide en un segundo caso la función de A sub 0 por coseno de W sub 0 por T. La función que debemos utilizar, el código es este.
Entonces, esta es la función de la primera. Vamos a borrarla. Perdón, vamos a borrar esto para que no haya confusión en clear. Entonces nos dice de a sub 0, que a sub 0 en este caso es 1, por coseno de w sub 0. W sub 0 es 0.03 pi por t. Aquí podemos observar entonces la gráfica para esa función que está definida. Ahora bien, yo tuve un problema que es la graficación de la multiplicación de esas dos. Entonces ya tenemos definida estas dos funciones, ¿no? Que ya las vimos, las acabamos de ver, su respectiva gráfica. Yo no pude definir de poder graficar la multiplicación de esas dos funciones, pero sí las pude realizar cerramos acá, en Wolfram Alpha. Entonces, aquí tenemos definida la primera función y la multiplicación de la segunda. Estas dos gráficas sí se pudieron realizar en MATLAB, pero esta siguiente no. Me generaba unos errores que no entendía entonces de dónde salían. Aquí está definida la multiplicación de la primera función que nos dio por la segunda, su resultado y la gráfica que trabajamos. Esta es la gráfica que nos tenía que dar en MATLAB, pero no nos terminó dando. Entonces ya ha sido todo ese es todo el desarrollo del primer laboratorio de señales. Espero hubieran entendido la descripción muy generalizada de cada uno de los comandos que se utilizó